gracias por su asistencia y tener la posibilidad, ¿no?, de expresarles lo más profundo de mis sentimientos y de la reflexión que se hace para poder desarrollar estos procesos investigativos y conocernos como cultura y entender que el ser nariñense tiene los grandes potenciales de expresión simbólica y que nos permiten básicamente tener claro que hacia el futuro, a partir de todas las expresiones artísticas, estar conscientes de que nuestra cultura se transformará, de que nuestra sociedad será otra. Este libro es producto de unos esfuerzos en el que intervienen muchos seres y por ello se brinda un homenaje y a la memoria de mis padres, Gustavo, Berta, como una manifestación de sentimiento a mi compañera, a mis hijos y a mi familia, y principalmente a ustedes por estar presentes y entender la importancia de conocernos simplemente. Y conocernos significa pensar en la construcción de un nuevo saber, y que ese saber hay que entender lo que se produce a partir de las expresiones de nuestros artistas. Para la realización de este logro, de esta exposición, además pues, de la presentación del libro, es muy importante reconocer el aporte de Claudio Betancourt, un coleccionista regional muy importante, joven, con una proyección válida para proyectar nuestro destino cultural en el entorno nacional e internacional, y que pues, permite que parte de la colección, la mayoría de obras que nosotros vamos a apreciar hoy de los artistas nariñenses, de la historia de nuestro arte, está en su colección. Pues es un agradecimiento muy especial a Claudio y desde luego pues a quienes hicieron el montaje de la obra, como Charlie García y nuestro gran amigo El Jacopa, gran personaje que permite que todos nosotros podamos establecer una aproximación, una lectura a estas obras que nos llevarán definitivamente a generar procesos creativos y producción de imaginarios a partir de sus interpretaciones. Bueno, lo importante de todas estas experiencias a partir del proceso investigativo para la realización de este texto, Historia Crítica del Arte Nariño, hay que tener en cuenta que hace referencia a los diferentes procesos históricos del arte nariñense que parten desde la colonia hasta nuestro presente, lo postmoderno. Este conocimiento derivado del estudio, de la interpretación de las obras artísticas, metódicamente está postulado dentro de lo histórico hermenéutico y de lo crítico social, como métodos que posibilitan penetrar en una óptica que rompe con los parámetros convencionales o de esa visión estética de la ilustración o de todos los factores que generan la representación de la modernidad. Entonces la crítica va destinada es como a pulverizar esos fundamentos de lo que fue la estética de la modernidad, para lograr entonces orientar un nuevo estilo que posibilite generar reflexiones que se sustentan en una memoria móvil. Y esto significa entonces asistir a una estrategia semántica nómada de la cultura. Esto entonces nos lleva
posibilitar desplazamientos, es decir, reconocer el valor de la memoria en el origen, y que ese traer el pasado al presente, que es lo que se busca y que lo van a apreciar en la exposición, es lo que nos mueve a tener claro que esos valores del pasado hoy son necesarios desarrollarlos para abrirnos nuevos horizontes, ¿no?, de sentido en la búsqueda de solución a los conflictos que nuestra sociedad padece, o para superar o liberarnos de estas miserias que hemos heredado de la modernidad o del mundo excesivo del poder del capital. Siempre pensemos entonces que con el arte, y a partir de una óptica fenomenológica, es decir, entender la vida desde el espíritu, entender la vida desde la profundidad de nuestra conciencia, es lo que nos llevará entonces a lograr entender una multiplicidad de tiempos, o sea, tiempos heterogéneos, no esa visión lineal del tiempo, no esa visión secuencial del tiempo, sino entender que hay justaposición de temporalidades, que es lo que nos mueve a penetrar en lo complejo, en el misterio de la vida, que es lo que hace el artista básicamente, por eso hacer visible lo invisible, y esto es lo que hace entonces que cómo a partir del arte y entendiendo esta potencia heterogénea del tiempo, es que logramos romper con los pilares del historicismo. Es decir, que nosotros no podemos ver la historia exclusivamente desde la óptica del dinero, del capital, de todo el discurrir de la economía, sino entenderlo básicamente desde los potenciales de la vivencia humana, de lo que somos nosotros como seres, como individuos. Y esto entonces lleva a entender que es necesario entonces relacionar las imágenes que produce el artista y entenderlas como un texto. Y por tanto, de esa manera rompemos con esa lógica lineal, unívoca, cerrada del tiempo, que es aquel que se nos ha impuesto con esa visión del positivismo, de la verdad científica. Entonces ahí hay parámetros suficientes para entender por qué en este texto se habla de crítica, porque potenciamos unos nuevos horizontes de sentido. Entonces, de ahí que lo principal de crítica que se hace es a los grandes metarrelatos de la modernidad. Esos grandes metarrelatos de la modernidad que nosotros hemos vivido y que muchos de ustedes creen ser válidos, ¿no? Una modernidad que mucha gente dice, y muchos políticos o muchos académicos incluso, hablan de que hay que modernizarnos, ¿no? Modernizarse con la moda, modernizarse con esa lógica cerrada, limitada, que niega al ser humano, que niega al sujeto. Por eso pensar en liberarnos de esas ataduras, del poder del capital, que es el que ha generado el daño a la humanidad. Es el capitalismo, en últimas, el excesivo y desastroso ánimo de lucro y la ganancia, que son los principios que enalbora la modernidad, aquellos que hay que cuestionar, y como el artista crítico, pluralista, es el que tiene claro ese horizonte, y desde sus vivencias, desde lo que siente, desde lo que palpa como ser, es lo que mueve entonces a generar unos nuevos destinos. Por eso se cuestiona la hegemonía de lo moderno, es decir, esa visión de la verdad científica como exclusiva es lo que tiene que cuestionarse. Esa visión del progreso y de la civilización como creer que es el único camino válido en la sociedad. Creer en esa idea judio-cristiana de salvación como única salvadora. Todos esos son parámetros a los que se cuestiona en el texto, en el libro. ¿Y qué es lo que nos lleva entonces a generar unas nuevas posibilidades de recepción de la obra artística? Mirar el arte desde otra óptica, desde otros ángulos. Y de esta forma, entonces, entender cómo los artistas que se han seleccionado en el texto tienen
están representados bajo estos parámetros de los que estamos hablando. Y ahí entonces hay unos ejes que determinan cómo se selecciona al artista para que figure en el texto, como pensando en que esta cantidad de creadores que nosotros tenemos en nuestra región, que son múltiples, nosotros somos ricos en cultura, en danza, en arte plástico, en música, en poesía, es decir, esa riqueza grandiosa de lo que somos nosotros como nariñenses, esa inmensa, poderosa fuerza de expresión simbólica que tenemos es múltiple. Hay muchos artistas y para seleccionarlos no es fácil y por tanto se plantearon unos parámetros. Entonces los parámetros para seleccionar a los artistas que figuran en el texto, a los otros se los enuncia simplemente, se los reconoce desde el nombre, pero no se les hace una reflexión a su obra artística en particular. Entonces hay unos parámetros como es artistas que hayan participado en los salones nacionales de Colombia, artistas que han participado en los salones nacionales simplemente, o artistas que hayan participado en las convocatorias que presenta el Ministerio de Cultura, como nuevos nombres o imagen regional, que son eventos donde verdaderamente se ve el potencial de los artistas jóvenes. ¿Sí? Otros artistas importantes que se seleccionan jóvenes principalmente son aquellos que han sido seleccionados por el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá y que laurean las tesis o validan las tesis que se desarrollan bajo los parámetros de la investigación-creación. Entonces hay muchos artistas nariñenses que están figurando en esa selección. Y por otro, pues en general, lo importante es los artistas que tengan una trayectoria en el ámbito reconocida, trayectoria en el ámbito nacional e internacional. Ellos también están seleccionados dentro del libro y se hacen análisis particulares de sus propuestas artísticas. Entonces, tener en cuenta estos parámetros para saber por qué ellos son seleccionados y figuran en este texto que se presenta de la historia crítica del arte nariñense. Entonces, son puntales de reflexión que llevan siempre, como les digo y repito, a cuestionar los grandes metarrelatos, ¿no?, de la modernidad. Son entonces elementos claves de todo un proceso de investigación que por sobre todo y dentro de esa crítica se cuestiona los postulados clásico-positivistas, ¿no?, en la producción del conocimiento. Es decir, solo entonces pensar en consolidar la verdad del arte, entender que el arte produce conocimiento y por tanto la producción simbólica de nuestros artistas se constituye en una verdad de nuestra realidad como nariñenses. Eso es importante que se tenga en cuenta, porque todo esto que estamos presentando aquí parte de lo que significa un cambio de paradigmas, entender de otra manera la vida, mirar el mundo por otros ojos, entender que hay otras formas de comprender la realidad y de ahí que el arte nos posibilita ese conocimiento. Por ello yo quiero que ustedes cuando miren estas obras empiecen a entender que hay que aprender a leer las obras, hay que leer, para que en la medida que ustedes lean esas obras puedan generar la posibilidad de producir imaginarios sociales, como lo más importante o la utopía del artista está en cuando el público, el espectador es lo más importante hoy en la sociedad artística contemporánea, es que la comunidad empiece a crear. Cuando la comunidad empieza a crear es cuando se transforma y eso es lo que principalmente se busca en ese texto. Y espero entonces que cuando ustedes lo lean, para todos se les va a obsequiar el libro, ¿no? Ahí firmarán con la cédula, pues, y la firma, perdón, y la número de cédula, se les entregará el libro, porque básicamente la investigación es para que la sociedad conozca, para que la sociedad aprenda a mirar de otra manera el mundo. De lo contrario,
estaremos siempre pensando en un estatismo de la cultura que no nos lleve en absoluto a proyectar destinos, no a proyectar horizontes de sentido que nos lleven a lograr básicamente la liberación de los seres, lo que han estado atados y sometidos a todo ese yugo limitante, codificante de los elementos que legitimaron la modernidad. Entonces, bajo estos parámetros, quiero yo básicamente que entendamos cómo podemos lograr dignificar verdaderamente el sentido de lo humano a partir de todo esto que se deriva de la lectura del texto y que nos llevará simplemente a encontrar unos mundos posibles, a la realización de unas utopías estéticas cargadas de potenciales subjetivos, que se dignifique el valor de la subjetividad frente a esa arremetida desmesurada, objetivizante y extrema de todo ese afán de poder material del mundo que hay que sacudir para lograr verdaderamente con el arte como una verdad pensar en dignificar lo humano por excelencia. Eso es lo que les traía. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias al maestro Orlando Murillo, bastante importante.